respecto a las bradiarritmias, acordado bradiarritmias, todo ritmo por debajo de 60 latidos por minuto, en el MIR lo más importante es, por un lado, reconocer los síntomas que producen las bradiarritmias y, por otro lado, las indicaciones de marcapasos. Los síntomas que producen las bradiarritmias, pensar, cuanto más lento sea la frecuencia cardíaca, el paciente va a tener menor gasto cardíaco. Y los síntomas fundamentales que debemos reconocer son, esto puede producir, claro, bajo gasto cardíaco, hipotensión, y esto puede desencadenar mareo, que es uno de los síntomas más importantes, pero el que no podemos olvidar nunca es el síncope. Debemos reconocer en el MIR el síncope de origen cardiogénico. El síncope de origen cardiogénico es un síncope brusco, ocurre de repente, no tiene pródromos, es decir, el paciente no nota nada previamente y lo que ocurre es que se pierde el conocimiento y se pierde el tono postural. Pensad que la causa es que no hay flujo cerebral. No hay flujo cerebral, no hay inervación. Entonces el paciente pierde el tono muscular y se cae al suelo. Lo que sucede es que se cae y se golpea. Cuando veáis un paciente que haya perdido el conocimiento y tenga un traumatismo, ya sea craneal o en cualquier otro sitio, pensad en un síncope cardiogénico. ¿Qué ocurre? Que el paciente, después del síncope, se recupera espontáneamente y no tiene periodo poscrítico, es decir, cuando se despierta, el paciente no sabe qué ha pasado, se despierta en el suelo, pero no está con bajo nivel de conciencia, como puede ocurrir con un síncope en un paciente que tenga una enfermedad del gran mal, que hace una crisis tónico-clónica. Pensad que la única diferencia entre un síncope y una muerte súbita es que el paciente se recupera, ¿vale? Entonces, eso por un lado, los síntomas, y luego, importante que sepamos las indicaciones de los marcapasos. Pensad que todas estas indicaciones son cuando el paciente no tiene ninguna causa que haya provocado esa situación. Si hay una causa, no hay que poner un marcapasos, hay que recolocar la causa, hay que curar esa situación. Entonces, las indicaciones de marcapasos son 4 fundamentales. La primera es la enfermedad del nodo sinusal. Fijaos que os remarco que tiene que ser sintomática, es decir, que produzca esos mareos o esas pérdidas de conocimiento. ¿Qué es enfermedad del nodo sinusal? Pues se define como las pausas o los paros sinusales, es decir, que el nodo sinusal deje de mandar estímulos. Todos tenemos pausas o paros sinusales y ocurren sobre todo por la noche. ¿Cuándo son significativas esas pausas? Cuando son de más de 3 segundos por la mañana. Es decir, durante el día, si yo tengo pausas o paros sinusales de más de 3 segundos y que me producen síntomas de mareo o de síncope, tengo indicación de marcapasos. El síndrome bradicardia-taquicardia es otro tipo de enfermedad del nodo sinusal. Lo que ocurre es que estos pacientes alternan episodios de taquiarritmias, que generalmente es una fibrilación auricular paroxística, y lo que sucede es que cuando cardiovierten, es decir, cuando el paciente pasa a ritmo sinusal, tienen una pausa muy larga, y esa pausa les puede provocar un síncope. Cuando el síndrome bradicardia-taquicardia, esa pausa cuando recuperan el ritmo, es sintomática, tienen indicación de ponerles un marcapasos. Y luego está la bradicardia sinusal. Es muy frecuente que a lo largo de los años un paciente que va envejeciendo se va fibrosando el nodo sinusal y lo que ocurre es que descarga con menos frecuencia. Pues si la bradicardia sinusal es sintomática, es un ritmo sinusal pero lento, 40-35 latidos, que produce síntomas, habrá que ponerle un marcapasos. El siguiente grupo son los bloqueos auriculoventriculares. Debemos recordar que tienen indicación de marcapasos los bloqueos AV de segundo grado tipo 1, es decir, los que hacen ritmo de Benkeback, solo cuando producen síntomas. Si no producen síntomas, no hay que hacer nada. Mientras que en los de segundo grado tipo 2, es decir, los que no hacen Benkeback, o los bloqueos auriculoventricular completos, se les pone un marcapaso, independientemente de que tengan síntomas o no. El tercer grupo que requiere implante de marcapasos son los pacientes que tienen enfermedad del seno carotidio de predominio cardioinhibidor. ¿Esto qué es? Pensad que el glomus carotidio es la zona donde están los vasoreceptores. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una subida de tensión arterial, se activan los vasoreceptores y a través del nervio de Hering van al núcleo del tracto solitario y ahí lo que hacen es inhibir el simpático y activar el parasimpático. Con esto, al inhibir el simpático, tenemos menos vasoconstricción y menos frecuencia cardíaca y fuerza de contracción, y al activar el parasimpático frenamos la frecuencia cardíaca y vasodilatamos. Con esto lo que se pretende es que baje la tensión arterial.
¿Qué sucede? Que los enfermos que tienen enfermedad del seno carotidio se les activa el glomus carotidio por circunstancias que no son fisiológicas. Por ejemplo, al rascarse, al girar la cabeza, al anudarse la corbata, a estos pacientes se les activa el glomus carotidio y tienen un desencadenante de bajarles la tensión y bajarles la frecuencia cardíaca. ¿Qué sucede? Que en función de lo que predomine, podemos tener un paciente que tenga solo una respuesta que llamamos cardioinhibidora, es decir, que baje muchísimo la frecuencia cardíaca por inhibición simpática y activación parasimpática. O, en el extremo opuesto, puede ocurrir una respuesta vasodepresora, es decir, que al activar el parasimpático y inhibir el simpático, lo que ocurre es una vasodilatación muy importante con hipotensión muy brusca que no se pueda controlar con taquicardia y el paciente pierda el conocimiento. Son los dos extremos, en general hay una mezcla de los dos, pero cuando predomina lo cardioinhibidor, es decir, que con la activación del seno carotidio hay una frecuencia cardíaca muy lenta que produce síntomas, habrá que poner un marcapasos. Lógicamente, si la respuesta es vasodepresora, si yo pongo un marcapasos no consigo nada porque el problema es vasodilatación. En el cardioinhibidor sí, porque con el marcapasos prevengo que si baja la frecuencia cardíaca, el marcapasos entrará y evitará el síncope. Por último, los que os cuesta más entender son los bloqueos bi- y trifasciculares. ¿Esto qué es? Si nos acordamos, en nuestro sistema eléctrico del corazón teníamos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, que venía el haz de His, la rama derecha y la rama izquierda con sus dos fascículos. Se considera un bloqueo bifascicular simplemente al bloqueo de rama izquierda. Pensad que tiene dos fascículos, el antero superior y el posterior inferior. Y también será un bloqueo bifascicular la combinación de un bloqueo de rama derecha con cualquier fascículo de la rama izquierda. Es decir, un hemibloqueo anterior izquierdo y un hemibloqueo posterior izquierdo. Estos son los bloqueos bifasciculares. Los trifasciculares serán la combinación de un bifascicular más un bloqueo AV de primer grado. Es decir, un PR de más de 200. Fijaos, muchos pacientes tienen bloqueo de rama izquierda o bloqueos bifasciculares que sea un bloqueo de rama derecha con cualquier hemibloqueo y no les pasa nada. Entonces, ¿cuándo pondremos un marcapasos a estos pacientes? Cuando tengan un bi o un trifascicular, el primer requisito es que tenga síntomas. Si no tiene síntomas no hay que hacer nada, pero si tiene síntomas de mareos o síncopes, lo que hay que hacer es un estudio electrofisiológico y lo que vamos a medir en ese estudio es el tiempo que tarda el estímulo desde que llega al haz de His hasta que despolariza todo el ventrículo. Eso es lo que se llama intervalo HV, el intervalo His-ventrículo. Si es prolongado, si es más de 100, hay que implantar un marcapasos. Entonces, un bloqueo biotrifascicular asintomático, nada. Si tiene síntomas, estudio electrofisiológico para medir el HV, que si es de más de 100, implantaremos un marcapasos. En nuestra pregunta, si nos fijamos, el paciente de la pregunta número 1, de la respuesta número 1, tiene un bloqueo V completo, pero tiene una causa, que es el infarto. Lo que hay que hacer es tratar el infarto para recuperar el bloqueo auriculoventricular. El de la pregunta 2, lo que tiene es un PR de 220, que es un bloqueo V de primer grado, y un bloqueo V de segundo grado tipo 1, asintomático, no hay que hacer nada. La correcta es la 3. Fijaos, es un paciente que tiene un bloqueo V de segundo grado tipo 1, pero también tiene rachas de bloqueo AV de tercer grado o bloqueo AV completo. Aunque no tenga síntomas, hay que ponerle un marcapasos. El paciente de la 4 y el paciente de la 5, todos los dos tienen causa que hay que tratar. El de la 4 está tomando fármacos que bloquean, betabloqueantes y dioxina, y el paciente de la 5 tiene hiperpotasemia. Siempre que veamos un paciente con un ritmo lento, deberemos descartar fármacos, deberemos descartar isquemia y deberemos descartar trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo hiperpotasemia. Una vez que descartemos esto, si cumple los criterios de implante de marcapasos, se lo pondremos.